Bueno, buenos días a todos. Bueno, la presencia mía aquí, quiero explicarla de una manera muy rápida, es en mi condición de director del ciclo de conferencias, este 19º ciclo de conferencias. Y, por tanto, me ha sido fácil acceder, dado que he sido invitado por los tutores, para que pueda presentar o hacer una pequeña exposición. Trataré de ser lo más breve posible, pero no quiero dejar por ello pasar la ocasión. Mi exposición, repito, lo más breve que pueda, va a consistir o va a abarcar tres áreas. La primera va a ser, obviamente, la de agradecimientos. Me veo obligado a ello y lo hago gustosamente. La segunda es un poco que veamos de manera también muy resumida cómo arranca este proyecto, este PFG, y cómo culmina, entre comillas, con la presentación y la presencia de la recién titulada Ana María. Y por último, como no podía ser de otra manera, un reconocimiento, que creo que hay que hacerlo, y con eso mi parte habrá finalizado. Repito, siempre desde el punto de vista y la óptica como director del ciclo de conferencias. Como he dicho, empezaré por los agradecimientos. En primer lugar, agradecer a los tutores, a los profesores David Sanz, que tengo a mi derecha, a mi izquierda al profesor Enrique Torrero, por la posibilidad y la invitación que me han hecho para que pueda estar aquí. En segundo lugar, y así continuaré, es a la dirección de la escuela, representada por su director, por haber confiado tanto en mi persona como en otro profesor de la especialidad de audiovisual, de telecomunicaciones, que compartimos la dirección del ciclo. Agradezco ese voto de confianza y, al igual que hicieron sus antecesores en el cargo de director, han creído conveniente que siga en esta labor de dirigir ciclos de conferencias. Pues aquí me tenéis una vez más. Por supuesto, agradecer la presencia vuestra, que sois realmente los protagonistas, porque sin ninguno de vosotros estos ciclos no hubieran llegado hasta un 19º, son bastantes ciclos, ya muy consolidados, con cierta reputación, y sobre todo con lo que implica la situación económica por la que atravesamos, las dificultades añadidas que se tienen para poder desplazarse conferenciantes o empresas para que puedan venir, y aún así hemos mantenido el cupo, hemos mantenido el interés por parte de esas empresas de poder proporcionar a todos vosotros, que sois a los que va destinado estos ciclos de conferencias, la mayor cantidad de contenidos, de manera de que tengáis un contacto directo entre lo que siempre comentamos, que es la relación universidad-empresa. Así que os agradezco de corazón, creo que todos, la mayoría que estáis aquí me conocéis, vuestra presencia, no solamente en este acto, en esta conferencia concreta, sino en aquellas que hayáis participado ya y en las que tengáis interés en participar. Os lo agradezco enormemente, porque sin vosotros esto no tendría lugar de ser, ni ninguno de nosotros estaría aquí. También quisiera agradecer, por supuesto, a los becarios, porque la labor que han hecho y la paciencia que han tenido hacia mi persona ha sido terrible, y debo reconocerlo. Aquellos que me habéis sufrido, pues ya sabéis mis pocas virtudes que tengo, y muchos defectos, pero ellos han sabido entenderme y por lo menos atender todo aquello que ha sido la publicidad, el tema de editar el folleto en perspectiva de las conferencias, el orden que han tenido y sobre todo el gusto y la dedicación y las horas que ello significa. Agradecer, por supuesto, también a Laura, que la tenemos aquí presente, Laura Rodríguez, que tenemos el honor de contar con sus servicios, con su ayuda, su colaboración, y con esta grabación que me ha pillado un poco. No me gustan mucho todas estas cuestiones, aunque soy invitado a otras conferencias, trato de pasar lo más desapercibido posible, pero bueno, hoy me han enganchado. Así que me tendréis que aguantar también en vídeo. Supongo que esto después saldrá en alguna parte. Así que gracias, Laura. Quisiera también seguir agradeciendo a todos los profesores de la escuela que de una u otra forma han colaborado con esta edición del ciclo, localizando conferencias de interés, organizando tiempos, dedicando
parte de su tiempo también en encontrar ese tipo de actividades que pudieran ser de interés, por supuesto un reconocimiento a todos ellos. Quisiera también hacer un agradecimiento al personal de laboratorio de la escuela, en el área de materiales, en este caso a Pedro Palomino, porque él ha participado y en la medida de lo posible ha colaborado con todo el tema de la idiosincrasia, la forma de metodología de ensayos, colaborando con ciertos equipos, etcétera, y eso es de agradecer, por supuesto, y hay que hacerlo. No podemos olvidarnos tampoco de agradecer al personal de Administración y Servicios, un personal que los vemos, los saludamos a veces, pero que sin ellos, pues todos estos artilugios de que funcionen de acuerdo para una presentación, pues tienen que ser reconocidos. Todos conocemos quiénes son: Manuel Itado, Rafael González y Celia Calvo. Por tanto, un reconocimiento para ellos, porque siempre, en todos los ciclos que llevo dirigiendo, pues me han acompañado, me han ayudado y muchas veces me han sacado de algunas dificultades añadidas de carácter técnico y que yo, obviamente, no tengo capacidad para resolver. Y gracias a ellos, pues, hemos superado ese trance. Por tanto, también mi agradecimiento. No quiero dejar tampoco sin agradecer para este proyecto en concreto, este PFG, a personal de la escuela, profesores, que no está publicado en los blogs, no aparece publicado en las páginas web de la escuela, y ha sido un trabajo entre bastidores, pero este es el momento de que venga yo como director del ciclo, por eso accedí a venir, para decirlo, porque parece ser que aquello que no se dice no se valora. Por tanto, yo debo de decirlo, porque a todo hay que darle su justo valor y su justa medida. Ha habido profesores, desde el tema de rehabilitación, restauración, hablemos del profesor Jesús Arteaga, del tema de expresión gráfica, el profesor Víctor Pérez, y tantos otros profesores que han colaborado y que han aportado su granito y sobre todo su experiencia y su información para que todo conjuntamente pudiera llegar a donde estamos ahora, sentados vosotros, yo momentáneamente aquí, luego pasaré a la sala, seré uno más como vosotros, para que Ana pueda hacer esa exposición de manera directa con vosotros. Pero por ahí ha habido que pasar, es decir, ha habido mucho entre bastidores, mucho entre bastidores. Yo me conozco de muy buena mano cómo ha sido todo el proceso, porque lo he vivido, aunque no haya sido tutor. Por tanto, mi agradecimiento. Agradecer también a instituciones. No hay que olvidar que sin las instituciones y las entidades, y repito, sobre todo en los tiempos que corren, esto no se podría haber llevado a cabo. Hablemos del director de la Catedral de Cuenca, hablemos de personal que conoce bien la cantería y que tiene alta experiencia aquí en Cuenca, que ha aportado todos sus conocimientos, personal de otras facultades, el mismo director del departamento nuestro de Ingeniería Civil y de la Edificación, con sede en Ciudad Real, también ha aportado sus ideas que han quedado en petit comité, han quedado en la reunión que los tutores en mi despacho, que compartimos David y yo, el profesor Sanz y yo, pues hemos comentado, hemos tratado de solventar, hemos tratado de arreglar, y que eso no ha salido nunca a la luz pública porque ha quedado, repito, entre bastidores. Pero es bueno que ello se comente porque ningún éxito viene acompañado solo. Es decir, requiere de mucho apoyo y en este caso lo ha habido. Quiero agradecer también la confianza prestada por las recién tituladas Ana María Coronado y Mónica Canosa, por haber confiado en esta idea de proyecto un tanto innovador. Ya el profesor Sanz y el profesor Torrero se explicaron un poquito más en detalle, dado que son los tutores, pero gracias por haber confiado en esta idea, y prueba de ello es que estamos aquí sentados y además con éxito demostrado. En la parte de agradecimientos espero que no me haya olvidado de nadie, suele ocurrir, pido disculpas de antemano, pero podría decir en un ámbito general que agradecería a todos y cada uno de las personas, de alumnos, inclusive de compañeros, que han aportado su grano de arena, bien animando, bien apostando, bien dando ideas, dando críticas también, ¿por qué no decirlo? Dar agradecimiento a la comisión de proyectos de la escuela por haber creído en la idea de los tutores,
Yo pertenezco no a la comisión de proyectos, pero sí a la comisión de asesores, los que valoran los PFGs, los que dan nota a los PFGs, en la parte que a mí me corresponde. Y debo de agradecerles que hayan creído desde el primer momento cuando se les hizo la exposición. Lo digo porque es bueno que todos los que estáis aquí, que estaréis en etapa de hacer el PFG, de desarrollar alguna línea, posiblemente en estas de investigación, pues que sepáis un poco los entresijos que lleva esto, porque si no se cuenta, no se sabe. Por tanto, es bueno hacer mención a ello. Por tanto, mi agradecimiento general a todos, porque creo que es de bien nacidos ser agradecido. Y por tanto, en mi nombre, como director del ciclo, quiero cubrir esa primera fase de las 3 de agradecimientos. Si me he olvidado de alguien, pido disculpas de antemano, pero que sepáis que todos estáis ampliamente cubiertos y reconocidos. Lo que digo, y lo digo porque ya a mi edad, pues no me duele en prenda decirlo. Los que, como yo digo irónicamente, sabéis de mi ironía a veces un tanto incomprendida, los que me habéis sufrido o me sufriréis, sabéis que nunca miento. Y si algo debo decir, intento hacerlo de la mejor manera, educada. Por tanto, nunca encontraréis en mí una mentira, ni nunca encontraréis que voy mareando la perdiz, ¿no? Como decimos, no pretendo caerle bien a nadie, en absoluto. Yo soy como soy y acepto también a todo el mundo como es, pero que ya sepáis que por delante la verdad. Por tanto, os he comentado una gran verdad que es el agradecimiento. Quiero pasar a ese pequeño recorrido, como si fuera el tiempo geológico ese de que parece que el ser humano apareció antes de ayer, porque realmente en el periodo geológico es así, y de eso el profesor Sanz sabe muchísimo más que yo. Pues esto es igual, como aparece el proyecto fin de grado. Este proyecto fin de grado se lanza como una línea de investigación ya iniciada un año antes, que deja una serie de flecos y se piensa, se discute en el despacho, de cómo podemos beneficiar, ellos sobre todo llevan el peso pesado, de cómo pueden beneficiar a alumnos de la escuela para introducirlos en el mundo de la investigación y poderles dar una posibilidad más laboral hacia el mundo que les espera. Es decir, si centramos todo en obra nueva, en rehabilitación, etcétera, podemos estar quizás un poco en la actualidad no con el éxito asegurado, dado que hay unas dificultades económicas, ya sabemos todos, vosotros mejor, sabéis que yo no soy de vuestra especialidad, pero conozco bastante el mundo que nos rodea, y se planifica de que por qué no adherir a algún alumno, en principio era una unidad, alumno o alumna, una unidad, a continuar con la línea de investigación iniciada por los profesores Sanz y por el profesor Torrero. Para hacer eso hay que, si se me permite la expresión, tratar de solventar algunos escollos. Y los escollos son de que hay que plantear ante una comisión de proyectos centrada en obra nueva, centrada en seguimiento de obra, centrada en temas muy propios de la edificación, la idea de una línea de investigación, que no un monográfico. El profesor Sanz también hará una puntualización, porque he visto en el blog hablar de monográfico, realmente no es un monográfico, pero bueno, prefiero que sea el profesor Sanz como tutor que lo explique mejor. Pero se lanza la idea de una línea de investigación que pueda aportar de una forma aplicable, práctica, lo que la previa línea de investigación iniciada, repito, un año antes, con cierto fundamento, se pueda aplicar de manera directa y se pueda demostrar de que lo que se hace no es un sueño de verano, no es una nebulosa, sino que se puede aplicar. Y que haya una unidad, repito, una unidad en principio que pueda desarrollar, sea varón o hembra, sea alumno o alumna, que pueda desarrollar el proyecto. Vencido el escollo de la comisión de proyecto, en la comisión de asesores trato, en la medida de lo posible, intervenir lo más que puedo para lograr convencer de que son más los pros que los contras, porque se han evaluado los pros y los contras de este proyecto al inicio, se decide que adelante, se da carta blanca. Al dar carta blanca, se publicita, como no podía ser de otra manera, para no dejarlo en el oscurantismo, ni dejarlo en a este sí, a este no, no. Y creo recordar, si en alguna cosa me puedo equivocar, Ana, pues estás tú para corregirme. Ana, que me ha sufrido,
sabe que lo que voy a contar es la pura verdad, pues aparece por el despacho, pues interesada en la primera línea, pero un tanto desconcertada ante una línea de investigación que no sabía muy bien de qué iba aquello. Pues yo intento, si creo que tengo cierta credibilidad, tratar de explicarle a mi manera, dándole cierta credibilidad, de que le puede resultar de interés entrar por esa línea y que puede ser una nueva línea de futuro, desde el punto de vista de la edificación. Bueno, pues ya el resto, ya lo sabéis, hablan con los tutores, se pone de acuerdo y, bueno, creo que al final la engañan y participa en el proyecto. Mónica Canosa, ¿cómo aparece? Pues Mónica Canosa aparece como acompañante y buena compañera de Ana, más desconcertada aún que Ana, porque ya no sabía si iba a ser obra nueva, rehabilitación, geotecnia, no sabía ni lo que iba a hacer de proyecto. Como me meto donde no me llaman, le digo, tengo una idea, ¿por qué no hacéis las dos el proyecto? Esto sin contar con estos dos señores que son los tutores, imaginéis lo lanzado que a veces soy. Y ellas, pues, Mónica sobre todo, encantada de la vida, sí podía ser. Bueno, pues yo ya lo he soltado y digo, ¿y ahora cómo yo me las arreglo con estos dos tutores? Bueno, ya algo se me ocurrirá. Y se me ocurre salir por la calle del medio y les digo que por favor hagan un escrito, me lo dirijan a mí, siempre hay que pillarme entre líneas, porque si me lo mandan a mí no era por protagonismo, es porque yo iba a modificar todo lo que ellas pusieran. Pero ellas, satisfechas, me escriben el escrito, dirigiéndose a los tutores, mostrando su interés, le doy 4 pinceladas y montan un escrito. Cuando montan el escrito, yo lo transformo sustancialmente, lo cual se dan cuenta rápidamente los tutores que he sido yo el autor del escrito. Pero, como son fáciles de convencer, los convenzo de que por qué no trabajar dos. Solamente teníamos ahora otro escollo. Otra vez convencer a la comisión de proyectos de que ahora eran dos, el mismo proyecto, pero había que diversificar áreas temáticas. Para acelerar un poco la explicación, al final de cuentas, Mónica se integra y prueba de ello es que han estado muy cómodas trabajando y han ido desarrollando el proyecto y les ha significado de que el éxito lo han compartido entre ambas. Yo, en la medida de lo posible, me alegro si en algo he participado, por lo menos he puesto el gen, el resto lo han puesto el resto. Por tanto, los tutores acepta la comisión de proyecto y lanza el proyecto, se lanza. Por tanto, para que veáis cómo nace el proyecto, no creáis que nace simplemente porque nace y funciona. Posteriormente se suman diferentes compañeros que ya he mencionado de la escuela, diferentes entidades, instituciones que van apoyando el proyecto y van aportándole ideas a estas dos señoritas para que pudieran tener y llevar a buen puerto el proyecto. Así se ha ido desarrollando hasta llegar inclusive que gracias a la humildad y generosidad de estas dos personas que están aquí, proponen, cosa que yo me quedé también, me llamó muchísimo la atención, aunque trabajan en la misma línea de pensamiento que yo, por eso creo que congeniamos bien, de programar una simulación de tribunal previo a la exposición, para asegurarnos de que no cometen ningún tipo de fallo y poder corregir y pulir lo que tienen un contenido, pero el continente es importante. Por tanto, hacemos un tribunal simulado, donde participamos los tres que nos veis en la mesa, y sometemos duramente, por el tiempo exactamente igual, en las mismas condiciones, sometidas a preguntas, algunas por mi parte bastante insidiosas para sacarlas de quicio, para ver hasta dónde podían llegar, de manera de que pudieran reaccionar ante cualquier eventualidad, exponiéndonos en el extremo peor, de manera de que pudieran hacer una buena exposición. Repito, ya que el contenido era muy bueno, que el continente fuera también muy bueno, porque a veces perdemos mucho en una exposición y el contenido ha sido bastante bueno. Tomaron buena cuenta de ello y prueba de ello que sirvió, creo, para después, cuando llegó el momento de la verdad, pues simplemente volver a repetir la acción. Pero fue un pensamiento hecho por estos dos tutores de plantear una simulación. A mí me vuelven a involucrar, me piden también mi participación para que figure con un supuesto presidente de tribunal y además que manifieste cualquier tipo de corrección que pase por escrito al contenido que habían hecho. También hice mis exposiciones en el continente. Hasta llegar inclusive a plantear, una vez que terminaron, que se graduaron
con honores, ¿por qué no invitarlas al ciclo de conferencias? Eso suponía tener que readaptar el ciclo de conferencias, porque habían, aunque no lo creáis, más peticiones que cualquier otro ciclo de conferencias, pese a las dificultades económicas por parte de empresas y entidades. Eso significa que tenemos credibilidad. Se tuvo que reajustar, pido también disculpas si alguno se quedó fuera, pero no podíamos dejar de hacer partícipes a nuestras dos tituladas en Ingeniería de Edificación. Repito, lo que estoy contando es la pura verdad, pero quiero que lo sepáis, porque si no lo digo, eso no aparece en ningún blog. Yo no lo he leído en el blog de la escuela, yo no lo he leído en ninguna noticia, yo no he leído los nombres de estos dos señores, para nada. El mío no, no hace falta, pero el de ellos sí. Por tanto, se lleva a cabo la inclusión dentro del ciclo de conferencias, se organiza de tal manera e inclusive conseguimos que el director, dada la situación no agradable, pero que cambiará, estoy seguro, tanto para Mónica como para Ana María, en cuanto estén empleadas, de darles una pequeña gratificación, acogerlas porque esta es su casa y seguirá siendo su casa, de manera de que no se sientan discriminadas, al igual que cualquier otro conferenciante, sea de la empresa más importante que pueda haber venido o sea de la mayor conocimiento posible. No hay ninguna diferencia en ninguna de ellas. Por tanto, ese es, me puedo haber olvidado algún tipo de detalle, pero quiero que lo sepáis. Así que eso es como se ha llegado aquí. Y paso ya a lo último y con eso termino, que es el reconocimiento. No se hacen las cosas para que se reconozcan. No se hace una labor por un alumno para que, sabéis que irónicamente digo, para que te lleve el queso o el vino del pueblo, que no estaría mal. Se hace porque hay que hacerlo. Simplemente hay que hacerlo. Y uno pasó por la etapa de estudiante y no intenta repetir aquello que no le gustó que le hicieron a él, pienso yo. Se podrá equivocar, aquí tenéis un ejemplo, pero cuando se equivoque lo hará honestamente. Por tanto, podrá dormir completamente tranquilo. Repito, aquel que no se haya interesado en conocerme, sé que no me conocerá nunca, ni sabrá algunas cuestiones que en mis manos está el poder hacer por alumnos que han terminado la carrera. Bueno, allá cada uno. Simplemente yo lo que estoy diciendo son mis verdades, que son las verdades, que no estoy ocultando absolutamente nada. Por tanto, yo quisiera hacer el reconocimiento, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, a la labor de Ana María Coronado y de Mónica Canosa, porque realmente han trabajado muy, muy duro. Han realizado una capacidad, han tenido una capacidad de esfuerzo tremenda. Han sido bastante reflexivas, han atendido muchísimo de los trabajos, no se les ha arrugado, como decimos coloquialmente, la tripa. Es decir, si han tenido que apechugar, han trabajado, y eso doy constancia de ello, porque aunque mi comunicación, la verdad que ha sido muy pequeña, por no decir casi nula con ellas, valga la paradoja, pero sí he estado informado, me he tratado de informar de cómo han funcionado, cómo se han sentido de ánimos, cómo han estado, porque precisamente el estado de ánimo es muy importante para tirar adelante un proyecto. Se podrá saber mucho, pero si tu estado de ánimo es malo, no sale adelante. Por tanto, yo soy el primero que me alegré enormemente de que fueran a buen puerto y luego el trabajo finalizado. Por tanto, mi reconocimiento, por favor. Mónica no está aquí porque está, gracias a Dios, formándose y está fuera, tengo entendido, en Inglaterra. Pues házelo llegar en mi nombre y el reconocimiento de todos los compañeros que tienes aquí. Así que por delante, mi reconocimiento. Y claro, ahora llegan las personas que han estado a la sombra, que han estado entre bastidores, que son los dos tutores. ¿Qué puedo decir de ellos? Que mi reconocimiento es máximo, totalmente máximo. Es más, su grado de generosidad, de decencia, de trabajo, etcétera, etcétera, ha sido total. No los han dejado en ningún momento. Inclusive han hecho aportes económicos de sus propios bolsillos, en algunos casos, para que esto saliera adelante. No nos ha retribuido nada la escuela, ni se les ha pedido nada tampoco. Porque creíamos, y ellos sobre todo creían, que son los que han llevado el peso pesado. Yo simplemente he sido un colado, ¿no?, dentro del sistema. Han apostado duramente por ellas. Han tenido
la buena respuesta por parte. Han trabajado en tándem, ha sido un tándem. Ha sido un grupo de investigación, ha sido un verdadero grupo de investigación. Ellas desarrollando un trabajo y ellos aportando el año previo que tenían de experiencia, más todo lo que aportaban el doctor Sanz como doctor, conocedor de trabajos de investigación, y el profesor Torrero también en líneas de investigación con ponencias, que ahora también nos comentará a dónde va a parar esto. Pero es más, en la idea previa, cuando se le comenta a Ana María y a Mónica Canosa, se les hace partícipes, y pueden decir que no les han fallado los tutores, de que participen en una ponencia, participen en un escrito de investigación. ¿Qué alumno? Ojalá a mí me lo hubieran propuesto cuando yo era alumno en una universidad. Que yo forme parte de un grupo de investigación y que figure mi nombre. Eso es currículum. Yo formé parte de grupos de investigación cuando era alumno. Jamás apareció mi nombre. Se llevaron los méritos los profesores. En cambio, ellas sí figuran relatadas. Eso es importante que lo tengáis en cuenta cualquiera que quiera dirigirse, porque hoy no es que se viva de poner en un simple papel tonterías, ¿no?, de currículum. Eso no es ninguna tontería. Participar en un grupo de investigación es una cosa bastante seria, y más si se trata de ingeniería de edificación. Por tanto, yo creo que ese grado de generosidad es una virtud tremenda que tienen estos dos caballeros, estos dos tutores. Por tanto, para terminar, deciros que la virtud y la generosidad van acompañadas de la mano. Si vosotros, cualquiera de los que esté aquí en la sala, se ve reflejado en el espejo de estos dos tutores, en esas cualidades, que son cualidades, seréis, sin lugar a dudas, os lo puedo decir, porque soy mayor que vosotros y he pasado mucho, seréis unos grandes profesionales. Pero lo más importante, bajo mi punto de vista, es que os hará mejores personas. Gracias. Hola, buenos días a todos y gracias por asistir a esta conferencia. En primer lugar, hablo en mi nombre, pero creo que también lo hago en el nombre de la conferenciante y del tutor. Queríamos agradecer al director del ciclo de conferencias su presentación. Creíamos que era necesario que él hiciera esta presentación porque cerraba el ciclo, ya que fue el que involucró el que se realizara este proyecto, un poco que puso ese germen, pues queríamos que aquí fuera a cerrar el círculo y que hiciera la presentación. Por eso, muchas gracias, director. En segundo lugar, quisiera pues dar la enhorabuena por el trabajo realizado tanto a Ana María como a Mónica, Ana María Coronado y a Mónica Canosa, y ya veréis el trabajo que han realizado ellas. Y por no alargarme mucho más, lo que sí que quería deciros un poco es comentaros cómo son este tipo de proyectos, por si estáis interesados alguno de vosotros, y sé que algunos ya habéis venido por el despacho a preguntar, pues cómo es la casuística de este tipo de proyectos. Estos proyectos están dentro de un área de investigación que es el de materiales o nuevos materiales. No solo hay de pétreo, sino hay proyectos relacionados con morteros o con sustitutivo de morteros o con resiliencia de edificios en zonas inundables. Estos proyectos son mal llamados proyectos monográficos. En realidad no son proyectos monográficos, sino son proyectos científicos. Son proyectos que partimos de un objetivo o de un problema, desarrollamos una metodología, el alumno o la alumna realiza él mismo los ensayos de laboratorio y los ensayos en el sitio donde sea, en este caso la catedral o en cualquier otro sitio. Trabajan bastante, pero creo que se llevan esa formación, además de realizar el proyecto. Entonces es una carga importante para el alumno de trabajo. El proyecto tiene que tener una duración máxima de 6 meses, eso también es importante para vosotros. Estos proyectos, sin desmerecer a nadie, requieren de una tutorización muy especial. Son tutorías prácticamente semanales o quincenales. Son tutorías en las que están asistidos, y si no lo puede decir Ana María y Mónica, bueno, y Nieves también, que está realizando un proyecto con nosotros, la supervisión en todo momento de los tutores, incluso son los tutores también los que realizan parte de ese trabajo. Son proyectos que suponen un gasto económico que muchas veces no puede sufragar la escuela porque tenemos unas necesidades y no pueden sufragarnos, y de hecho la tenemos que sufragar, como ha dicho bien el director del ciclo de conferencias, los propios profesores.
Entonces, con esto quiero decir que este tipo de proyectos nos limitamos a hacer 2, 3 por año, o sea que no es barra libre de este tipo de proyectos. Entonces, pero que es una línea nueva, que os animo a que si estáis interesados, pues os apuntéis a este tipo de proyectos. Dicho esto, y sin querer alargarme más, os voy a dejar paso con Enrique Torrero, que os va a comentar un poco un resumen de la conferencia, y seguidamente va a ser Ana María la que explique el conocimiento de los petros de la Catedral de Cuenca. Entonces yo creo que les damos paso a ellos y espero que os sea interesante y que cualquier duda, interés que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. El despacho es fácil de reconocer porque es el de Juan y mío, es el 112 como el de la llamada de emergencias, o sea que no hay pérdida, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y que disfrutéis de la ponencia. Se van a poner en común distintas experiencias en cuanto a rehabilitación y conservación del patrimonio, porque van a ir ponentes de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, esto es una pequeña escala más en el proceso de investigación, porque la investigación nunca se termina, siempre quedan, conforme se va investigando, van saliendo nuevas líneas de investigación. Bueno, aquí ganamos una pequeña batalla dentro de lo que es la investigación con esta presentación. Bueno, estamos bastante orgullosos y bastante contentos de poder impartir allí en Portugal nuestras experiencias con la Catedral de Cuenca. En esta conferencia pues está también presente debate sobre metodologías de rehabilitación, la sostenibilidad, como no podía ser de otra manera, también estará presente en distintas ponencias y conferencias. Sabéis que la sostenibilidad ahora mismo está cogiendo un auge tremendo. Y también el tema de adaptabilidad y accesibilidad a los cascos históricos. Pues por su procedencia antigua hay muchos monumentos que es imposible su accesibilidad. Entonces, bueno, pues también se van a poner temas en común para cómo se puede solucionar estos temas. Esto, como era de esperar, no funciona. Bueno, pues aquí tenéis un poco resumen de todas las cosas que vamos a tratar allí en la conferencia REAP 2014. Tenéis ahí más adelante una página web donde podéis pinchar y ahí aparecerá nuestra conferencia. Pasa para adelante, si quieres, Mónica. Bueno, Tomar está situado allí en Portugal, entre Lisboa y Coimbra, y ya digo, es una población aproximadamente, debe ser como Cuenca, quizá un poco más pequeña, con un casco histórico bastante interesante, y ahí es donde vamos a realizar nuestra presentación. ¿Pasas? Hay distintas áreas temáticas en esta conferencia. Nosotros estamos incluidos dentro de la inspección y control de sitios históricos, edificios y estructuras. Ahí es donde está encajada nuestra ponencia.
Bueno, esta concretamente es la presentación que vamos a hacer. El título es Patologías y presentación y caracterización petrofísica de pétreos de la Catedral de Santa María de Cuenca y los nombres de las personas que han intervenido en este trabajo. Mónica Canosa, Ana Coronado, profesor David Sanz, Jesús González y Vicente Navarro, que como os ha dicho antes, Coloma es el director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues aquí tenéis el título de nuestra ponencia, que como digo, mañana estaremos un poco todos representados allí. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un listado con todas las ponencias que hay. En total hay 230 y tantas ponencias, lo cual da idea de la importancia que tiene esta conferencia. Y nosotros pues estamos aquí, ¿vale? Escuela Politécnica de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha y España. Ahí participaremos. Pasa la siguiente. Y aquí tenemos nuestro título, ¿vale? Y dentro de la fase donde nos ha correspondido hacer nuestra exposición, ¿vale? Bueno, esto simplemente es para que veáis que el tema de la investigación es un tema muy interesante. Ya os han dicho los profesores que os han animado a que continuéis con estos proyectos monográficos, bueno, más que proyectos monográficos, mejor dicho, líneas de investigación, que tienen su recompensa, como puede ser, por ejemplo, una presentación en una ponencia internacional, y que a partir de aquí, pues seguro que surgirán nuevas líneas de investigación, ¿vale? Ahí vamos a poner entre todos ideas comunes de rehabilitación y análisis de distintos temas de conservación, y entre todos pues sacaremos conclusiones que vendrán bien para poder preservar nuestro patrimonio histórico, concretamente nosotros aquí en Cuenca, ¿vale? Bueno, y ya voy a ser lo más breve posible, voy a presentar un poco la ponencia que va a hacer Ana, y ya yo me tengo que ir inmediatamente para Portugal para mañana poder estar allí y hacer la ponencia, y solamente voy a presentar un poco los temas que va a exponer Ana, y ya os dejo enseguida con ella. Bueno, como os hemos intentado explicar, esto es un trabajo de investigación, y como todo trabajo de investigación, pues se plantean unos objetivos, se desarrolla una metodología. Después de esa metodología, a través se obtienen unos resultados, esos resultados se interpretan y al final pues se sacan unas conclusiones, ¿no? Eso es lo más importante de la investigación, al final, las conclusiones que sacamos de toda la investigación. Bueno, pues como este trabajo, cambia si quieres al otro. Este trabajo, pues como todos los temas de investigación, se plantean unos objetivos. Nos planteamos ver de dónde procedían los materiales pétreos que aparecen en la Catedral de Cuenca, con los más representativos. Para eso hicimos un estudio de investigación. Ya había habido algunos autores que decían dónde estaban las canteras, pero nadie había podido demostrar exactamente que efectivamente esa cantera, esos pétreos correspondían a la cantera. Nosotros a través de este trabajo lo hemos conseguido demostrar. Nos planteamos hacer una caracterización de las propiedades físicas, químicas y mecánicas, tanto de muestras de la cantera como de la catedral. Hicimos un estudio patológico, también bastante extenso, bastante interesante, que ya desarrollará Mónica posteriormente. Y bueno, pues al final de todo esto, pues queríamos hacer unos criterios de intervención, ¿no? En función de todas estas propiedades de los pétreos, pues al final intentamos establecer unos criterios de intervención para que en el caso de que hubiera que restaurar, quitar alguna pieza y poner otra, bueno, pues saber con qué criterios se podía hacer esa intervención. Como en todo trabajo de investigación, hay que hacer una reseña histórica, ¿vale? Hay que investigar todo lo relacionado hasta ese momento con el tema que vamos a estudiar. Vimos que había distintos autores que se habían centrado fundamentalmente en estudiar las distintas fases de construcción, las distintas rehabilitaciones posteriores. Bueno, pues todo eso está documentado.
Establecimos una metodología, vimos qué zonas eran las que íbamos a estudiar, ¿no? Hicimos un estudio patológico de fachadas y luego en el interior de la catedral nos centramos en 3 capillas. Es fundamental hacer un levantamiento planimétrico de todo lo que ya vamos a estudiar, ¿vale? También se hizo un estudio climatológico, porque es importantísimo conocer el clima de la zona donde está situado el pétreo que vamos a estudiar, porque la climatología es una parte importantísima. Identificamos las canteras, sacamos muestras de la cantera, hicimos ensayos en el laboratorio, ensayos de todo tipo, físicos, mecánicos, acústicos, de durabilidad, ensayos in situ en la catedral, utilizando el higrómetro, el ultrasonidos, el esclerómetro. En fin, después de todo este trabajo, toda esta metodología, pues se hicieron unas propuestas de intervención que se quedaron un poco... Hicimos unas propuestas, pero siempre esas propuestas las dejamos un poco condicionadas a estudiar esas intervenciones, llevárnoslas al laboratorio y ver cómo podía reaccionar ese tipo de intervención a lo largo del tiempo. Mediante estudios de envejecimiento acelerado, podíamos ver ese tratamiento que hemos planteado a lo largo del tiempo, cómo va reaccionando en el pétreo, si va cambiando de color, si se van produciendo desagregaciones, en fin, todo eso lo dejamos un poco en el aire, es lo que decía antes, de aquí puede salir otra línea de investigación, ¿vale? Para más adelante, a alguien que le pueda interesar este tema, pues coger consolidantes, intervenciones y estudiarlas en el laboratorio antes de ponerlas en obra en el caso de una posible intervención. Bueno, pues después de todo esto, se sacaron unas conclusiones, que ya os las explicará también Ana más adelante. Se confirmaron algunas de las fases constructivas que ya habían estudiado algunos autores, con los ensayos in situ y ensayos de laboratorio. Descubrimos que había 2 tipos de piedra, que hemos denominado P y L, un tipo de piedra que tiene una mayor densidad que la otra, que tiene unas tienen mayor absorción que otra, y que probablemente unas estén situadas, las que tienen menos porosidad, en elementos estructurales, y las que tienen una porosidad mucho más alta, por su mejor manejo, por su mejor trabajabilidad, probablemente estén situadas en todas las figuras ornamentales que nos podemos encontrar por la catedral, ¿vale? Eso también es una cosa que se nos queda ahí un poco en el aire, que también sería otra investigación, ¿vale? Que podríamos... Bueno, y ya por mi parte, nada más, os dejo con Ana para que exponga la conferencia, que le hemos quitado ya mucho tiempo, me imagino que ahora tendrá que correr un poco. Y nada, pues animaros a que cojáis estos proyectos de investigación, porque son bastante interesantes, y nada, pues espero que aprendáis mucho de la conferencia, que os guste, y nada, pues dejo aquí a Ana sola ante el peligro. Muchas gracias a todos. Me levanto. Como quieras, vale. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a la escuela en nombre de mi compañera Mónica y en mi lugar, pues por permitirnos volver a exponer aquí nuestro proyecto fin de grado. Ya ha comentado un poco Enrique en qué consistía el índice que se siguió para la redacción de este proyecto, y bueno, pues entonces esto lo vamos a saltar, porque ya ha establecido él pues que se realizó una introducción, se realizó también una reseña histórica, es decir, una recopilación bibliográfica de la mano de diferentes historiadores e investigadores que habían estudiado ya la catedral en diferentes fases constructivas. El tercer punto serían los objetivos, que ahora se van a comentar. El cuarto punto es el grueso del proyecto, que será la metodología. En un quinto apartado será ya el análisis de todos los resultados y de los ensayos, tanto en laboratorio como in situ. Y por último se establecen unas conclusiones, siempre teniendo en cuenta que a lo largo de todo el proyecto se pretendió establecer una conclusión para cada uno de los objetivos planteados. En cuanto a reseña histórica, se van a dar unas pinceladas muy rápidas. Se sabe que, según Gemma Palomo, la Catedral de Cuenca se empezó a construir a finales del siglo XII, terminándose en su forma primitiva a mediados del siglo XIII. Quedando su cabecera rematada en 5 ábsides escalonados, que son los que se pueden apreciar en la imagen en la parte de la derecha. La planta de la Catedral de Cuenca es una planta de cruz latina y se encuentra separada por un transepto. A su vez, este se subdivide en 5 naves. La nave central
es de planta cuadrada y está cubierta por una bóveda octopartita. Por encima de esta nave central, que se conoce como el crucero, se encuentra actualmente lo que conocemos como la Torre del Ángel. Las dos naves laterales que están adyacentes a esta son de planta rectangular y se cubre con una bóveda sexpartitas. Si observamos desde el transepto hacia la zona de la fachada principal, es decir, hacia la zona oeste, vemos que la catedral se divide en tres naves. Las dos naves laterales, que son la 1 y la 3, a su vez se subdividen en seis tramos, cubiertas con bóvedas cuatropartitas. La nave central, la número 2, que tiene aproximadamente el doble de las anteriores, se cubren con bóvedas sexpartitas. Desde el transepto hacia la zona este, esta se divide en 5 naves. La nave central, de igual modo, tiene planta cuadrada y cubierta con bóvedas sexpartitas, y las laterales a estas cubiertas con bóvedas cuatripartitas. Ya en el siglo XV se produjo en concreto entre 1448 y 1469, se produjo una ampliación de la cabecera, construyendo la doble y monumental girola que hoy podemos ver en torno al presbiterio. Podemos ver claramente en las imágenes cómo se aprecia el cambio de la planta inicial a la realizada en el siglo XV. En cuanto a las fases constructivas de la catedral, existen gran divergencia de opiniones entre diferentes autores. Con esta diapositiva se pretende hacer, a modo de resumen, las principales determinadas por algunos historiadores. La primera de ellas hará referencia a la establecida por Joaquín Ibáñez y Mariano Álvarez Builla. La segunda de las imágenes hace referencia a la determinada por Gemma Palomo, y la de abajo hará referencia a la determinada por Francisco Noguera en su tesis doctoral, que es de las investigaciones más actuales que existen. Para hacerlo así de modo rápido y resumido, únicamente se va a explicar, por ejemplo, el tema planteado por Francisco Noguera, donde se puede observar que en una primera fase constructiva, según se construyeron los 5 ábsides escalonados y algunos de los pilares que posteriormente sustentarán el crucero. En una segunda fase constructiva, en el siglo XIII, se construiría todo lo que sería el transepto, pero no se llegó a construir todavía el crucero. En una tercera fase constructiva ya se construyó la doble girola y el crucero. En una cuarta fase constructiva todo lo que sería desde el transepto hacia la zona de la fachada principal, y por último ya todas las capillas que son anexas a lo que es la catedral y el claustro, que es lo que vemos en la parte inferior con planta cuadrada. Una vez dicho esto y encuadrada un poco la catedral, se pasan a establecer los objetivos que se plantearon a la hora de realizar el proyecto. El primero de los objetivos sería estudiar desde el punto de vista constructivo la catedral, para así poder establecer una serie de semejanzas y de diferencias con otras catedrales góticas españolas. El segundo de los objetivos sería realizar un levantamiento planimétrico, para así poder reflejar sobre este levantamiento la degradación existente en la catedral. El tercer objetivo sería identificar y corroborar la procedencia del material pétreo de origen, y así poder relacionarlo con lo utilizado en la catedral y poder especialmente identificar las canteras de origen. En el cuarto punto se realizó un estudio climatológico de desoleamiento, puesto que, como ha comentado Enrique, el ambiente es decisivo a la hora de determinar la degradación que existe en el material. El quinto de los objetivos sería realizar ensayos en laboratorio para determinar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de la piedra de arcos de la cantera y en relación con la catedral. El sexto también hace referencia a los ensayos realizados en laboratorio, pero en este caso los realizados en cuanto a durabilidad del material, y así determinar cuáles son las zonas que necesitan de una mayor urgencia para ver su degradación. Y el último de los objetivos, el séptimo, será determinar cuáles son las zonas de mayor alteración que están presentes en las fachadas de la catedral y en algunas de las capillas que posteriormente comentaremos. Pasamos ya al apartado de metodología, que es el grueso del proyecto. En un principio, lo que se tuvo que hacer es ver cuáles eran las zonas que eran necesarias estudiar. Por ello, se decidió centrar la atención en función del estado del material pétreo en las fachadas externas de la catedral, así como en la capilla de los apóstoles, en la capilla de los Muñoz y en la antesacristía. De todas estas partes hablaremos posteriormente. Las premisas para la elección de estas zonas eran que sus orientaciones fuesen distintas y el estado de conservación de las mismas. Una vez determinado cuáles iban a ser las zonas a estudiar, se pasó a realizar un levantamiento planimétrico. Para poder realizar un correcto levantamiento planimétrico, se tuvieron que realizar varias visitas previas a la catedral, donde se tomaron croquis a modo in situ y se tomaron una serie de datos con la ayuda de la estación total, el distanciómetro electrónico y la cinta métrica. La estación total ya sabemos que se utilizan más para elementos de grandes dimensiones, y el caso del distanciómetro electrónico y la cinta métrica se utilizarán más para pequeñas dimensiones y para zonas decorativas.
Para poder comprender un poco en qué consiste el uso de la estación total, se plantea aquí un esquema donde se ven los tres pasos fundamentales que son necesarios a la hora de realizar un estacionamiento. El primer punto es el estacionamiento en sí, en el cual se debe elegir un punto con la máxima visibilidad posible. Es decir, elegir, si queremos visar una pared concreta, elegir qué punto sería el más adecuado para poder tomar los puntos adecuados de la toma de datos. El segundo de los puntos será colocar sobre este punto marcado con la máxima visibilidad el trípode, y sobre el trípode se colocará ya la propia estación total. El segundo de los puntos, que es probablemente el más difícil a la hora de realizar un estacionamiento, el uso de la estación total, es el nivelado, donde se deben tener en cuenta la inclinación, la colimación y la verticalidad. En este caso, principalmente, hay que tener en cuenta que la estación total cuenta con dos niveles de burbuja, un tubular y un esférico. En primer lugar, se empieza a nivelar con el esférico, puesto que tiene una menor precisión. Para ello se utilizan las patas que tiene el propio trípode, y una vez hecho esto, se pasa ya a nivelar con el tubular, que tiene una mayor precisión y se regula pues, con unas ruletas que tiene la propia estación total. El tercero de los puntos sería ya realizar el propio levantamiento, que consiste en orientar, realizar una serie de lectura de puntos. Estos puntos quedan guardados en la memoria USB y posteriormente pues, ya se podrán pasar directamente al ordenador. Con la ayuda de esta toma de datos se pudo realizar una rectificación fotográfica, para así facilitarnos el trabajo a la hora de realizar todos y cada uno de los planos que eran necesarios. La rectificación fotográfica consistió en utilizar fundamentalmente dos tipos de programas: el PT-Lens, que elimina el efecto barrilete, y el programa ARRIX, que elimina la perspectiva cónica. PT-Lens en todo momento nos pide qué tipología de cámara se ha utilizado y cuál es la lente que se ha utilizado. Además, es importante que a la hora de realizar las fotografías se utilice un trípode para evitar la máxima vibración posible en la lente. En cuanto a ARRIX, siempre nos pedirá como mínimo 4 puntos que serán coordenadas X e Y. De modo automática, este programa actúa, rectifica la fotografía y la podemos ya ver en verdadera magnitud, es decir, con una escala conocida, y se podrá dibujar directamente ya sobre la fotografía. Una vez realizado el levantamiento planimétrico, se estudió cuáles iban a ser las capillas, un poco en cuanto a sus fases constructivas o su época constructiva, y por conocer un poco en dónde están localizadas en la catedral. La primera de ellas será la Capilla de los Apóstoles, la cual está ubicada en la tercera nave derecha del primer tramo de la catedral. Esta data del siglo XVI, en concreto del 1528, y fue fundada por don García de Villarreal. Es una capilla donde se mezcla el estilo gótico y el estilo plateresco. La primera de las imágenes hace referencia a la portada de acceso a esta capilla. La segunda de las imágenes hará referencia a uno de los alzados principales de dicha capilla, y la tercera imagen, junto con el plano, hace referencia a aquellas bóvedas que cubren dicha capilla, que, como se puede apreciar claramente, son dos bóvedas cuatripartitas estrelladas. La segunda de las capillas será la de los Muñoz, la cual está ubicada en el brazo norte del transepto. Esta data también del siglo XVI, en concreto del 1537, y fue fundada por Eustaquio Muñoz. En este caso es una capilla plenamente plateresca. La primera de las imágenes, de igual modo, hace referencia a la portada de acceso, la segunda a uno de los alzados de dicha capilla, y la tercera, junto con el plano, de igual modo hace referencia a las bóvedas que las cubren, que son dos bóvedas vaídas con numerosa decoración escultórica en sus casetones. La tercera y última será la antesacristía, que esta, más que una capilla, es una zona de paso entre la doble girola y la sacristía mayor. Data de finales del siglo XV y mediados del siglo y principios del siglo XVI, aunque se desconoce quién fue su autor. En este caso es una capilla plenamente gótica. De igual modo, las fotografías hacen referencia a las portadas de acceso, y la segunda de las fotografías hace referencia a la portada de acceso a la sacristía mayor, y la tercera pues hace referencia a la bóveda que la cubre, que está claro que es una bóveda estrellada donde se ven los arcos perpiaños y formeros. En este caso se puede ver que la sillería no es real, sino que está pintada, y esto es así porque en la época en la que se construían estas capillas era una zona en la que en la catedral se realizaban grandes enterramientos y se florecían pestes y enfermedades. Con ello se pintaban las paredes para evitar el contagio de estas enfermedades. Una vez determinado cuáles eran las capillas, se decidió también realizar un estudio de la estereotomía de una de las bóvedas más características de la catedral. Se entiende, en primer lugar, vamos a hablar de que se entiende estereotomía como la ciencia que estudia el despiece de una forma constructiva, es decir, las formas en las que se deben dividir una forma constructiva y, a su vez, la forma que debe tener cada una de sus piezas. Se dice que es una de las bóvedas más características de la catedral debido a que está ubicada en una zona muy cerca del transepto y de la capilla mayor, se puede ver el cuadradito rojo, y es característica debido a que los pilares 1 y 4 se puede apreciar claramente cómo se ve el cambio del estilo renacentista al estilo gótico.
En cuanto a la bóveda, pues es una bóveda cuatripartita de planta trapezoidal, no es demasiado complicada. Para poder realizar el levantamiento planimétrico de esta bóveda, en primer lugar lo que se hizo también será realizar una serie de croquis in situ. Aquí vemos uno de los ejemplos, uno de los que se tomaron directamente en la catedral. Para ello se tuvo que tomar medidas o realizar la toma de datos midiendo siempre pues, distancias entre pilares, alturas de claves, altura de pilares, y para poder tomar la curvatura del arco, con la ayuda de la estación total se tomaron una serie de medidas mediante una nube de puntos. Esta nube de puntos, al pasar al ordenador, construirá una estructura inalámbrica que veremos posteriormente y así poder ir dibujando lo que sería el modelizado 3D de la bóveda. Habrá que tener también muy en cuenta qué tipologías de dovelas tiene cada arco y qué número de dovelas tendrá cada uno de sus arcos. Para poder comprender un poco el sistema constructivo que se realizaba en el siglo XVI, se habla de la montea. La montea eran grandes construcciones geométricas y gráficas que se realizaban a tamaño natural en el suelo y que le servían al maestro cantero para poder, como de plantilla, para poder dibujar posteriormente o realizar la realidad. Se ve claramente en pantalla cómo el maestro cantero está trazando la curvatura del arco y cómo determina cuáles son cada una de sus dovelas. Aquí vemos el despiece o la forma de tallaje que se realiza en los sillares. Vemos que en un primer sillar está totalmente rectangular y ya se van marcando un poco las directrices. En una segunda paso ya se empieza a dar un poco de curvatura y un poco la forma de lo que sería el final de lo que sería la dovela. Aparecen tres dovelas en concreto, porque son las que aparecen en esta bóveda, las que son patentes en esta bóveda, y se puede observar que en todas las dovelas, por la parte trasera, aparece como una especie de pletina. Esto es así porque esta zona se utiliza siempre para poder apoyar posteriormente la plementería. Esta diapositiva hace referencia a la estructura inalámbrica que ya se ha comentado. La primera de las imágenes es con la nube de puntos que se había tomado con la estación total. Se realiza la estructura inalámbrica de lo que serían los arcos de la bóveda, donde se ven arcos perpiaños, formeros y cruceros, y la segunda de las imágenes hace referencia al reparto de las dovelas. Habrá que tener en cuenta qué número de dovelas hay en cada arco y cuál es la inclinación de estas. Todas las dovelas, la línea de proyección que componen las dovelas, deben estar siempre dentro de la línea imposta, aunque en el caso, por ejemplo, de la coloreada en verde, que son entre los pilares 1 y 4, sale fuera de la línea imposta. Y este es el resultado final del modelizado 3D de la bóveda. Una vez hecho esto, se pasó a realizar un estudio climatológico del soleamiento para poder comprender si el ambiente afecta o no a la degradación del material. Para ello sabemos que el clima conquense es mediterráneo continental, que tiene unas temperaturas muy frías en invierno y suaves en verano y unas precipitaciones de aproximadamente unos 500 milímetros anuales. La tabla que se muestra en pantalla hace referencia a todos los datos ambientales recogidos de AEMET e INE, Instituto Nacional de Estadística, entre los años de 1971 hasta la actualidad. Aquellos que están marcados en rojo son aquellos que hacen referencia a los que realmente pueden afectar a la degradación del material, como son la temperatura mínima absoluta, la temperatura media anual, las humedades, las precipitaciones y la velocidad del viento. Se ha podido comprobar que en los últimos años las temperaturas conquenses han aumentado en exceso, por tanto hay mayor diferencia de temperatura entre el día y la noche y por consecuente existe una mayor degradación. También se realizó un estudio del soleamiento, en concreto todos los días 21 de todos los meses del año 2013. Este estudio se realizó en 3 paños concretos, teniendo en cuenta siempre el estado de conservación, la orientación y la diversidad de exposición al sol. El primero de los paños elegido fue uno de la zona sur, en concreto de la Torre del Ángel, donde ya en las primeras horas de la mañana, a partir de las 10:30 aproximadamente, empieza a recibir sol hasta que prácticamente desaparece. Sorprendentemente, la patología más común en esta zona es el picado, pero también hay que decir que esta torre fue recientemente restaurada. El segundo de los paños elegidos fue todo lo que sería el primer tramo de la catedral, pero también orientado al sur, donde en las primeras horas de la mañana la zona más hacia la izquierda, es decir, la zona más cercana al transepto, recibe sombra, y en las últimas horas del día recibirá sombra más en la zona hacia la izquierda por parte de la fachada principal. En este caso vemos gran cantidad de alveolización, desconchamientos y pérdida de volumen en arbotantes. Y el tercer y último paño estudiado sería toda la zona norte, debido a que carece de sol. La patología más encontrada fueron las humedades y la gran cantidad de patinas biológicas.
Una vez realizado el estudio climatológico, se pasó a dar lugar a identificar la piedra con la cual se había construido la catedral. Gracias a los análisis bibliográficos y archivísticos que se habían realizado y a la ayuda del cantero conquense Elías Alonso, se pudieron identificar fundamentalmente 4 tipologías de piedra. La primera de ellas será la piedra caliza de las hoces de los ríos Huécar y Júcar. Esta se encuentra ubicada en toda la zona este de la catedral. Los primeros en identificar esta tipología de piedra fueron Rokinsky y Pero Miguel Ibáñez en algunos de sus libros. La segunda de tipología de piedra utilizada fue la piedra caliza de Torrubia del Campo. Esta se ubica en todos los escalones de acceso a la catedral. Es una piedra muy grisácea y tiene una gran resistencia, y es por ello por lo que se utiliza en estos escalones de acceso a la catedral, puesto que está expuesto a un gran tránsito peatonal y a las condiciones medioambientales y climatológicas. La tercera de las piedras utilizadas sería la arenisca de Novelda. Esta se utilizó para la reconstrucción de la fachada principal tras el derrumbamiento que sufrió en el 1902, la realizada por Vicente Lampérez. Es una roca carbonítica que procede de Novelda, Alicante. Y la cuarta y última de las piedras encontradas con la cual se construyó la catedral es la piedra caliza de Arcos de la Cantera. Esta piedra es la que se utiliza para la construcción de la mayor parte de la catedral, como bien se puede apreciar en un tono rosado anaranjado, y tiene una densidad en torno a 2,7 gramos centímetro cúbico, tiene muy buena trabajabilidad y debido a que fundamentalmente la mayor parte de la catedral se construyó con esta piedra, se centrará el foco de estudio en esta tipología concreta. Centrada ya la tipología de piedra que se iba a utilizar, se pasó a realizar los ensayos en laboratorio. Hay que decir que todas las probetas que se utilizaron en laboratorio procedían de Arcos de la Cantera, que es una pequeña pedanía muy cercana a Cuenca. En un principio la codificación para estas probetas fueron P para las pesadas y L para las ligeras, aunque también hay que decir que conforme se fue avanzando la investigación se pudo comprobar que esta codificación no era la más adecuada. En pantalla se muestran todos y cada uno de los ensayos que se realizaron en laboratorio. Todos se realizaron siempre de acuerdo a las normas UNE que lo regulan y aquellos en los que no tienen una norma UNE concreta se hizo un estudio de diferentes investigaciones o análisis que se habían realizado anteriormente pues en otras universidades o en otras zonas. Vamos a comenzar con el caso de los ensayos químicos, en concreto con el de difracción de rayos X. El ensayo de difracción de rayos X, el objetivo es determinar la composición mineralógica del material. Debido a la carencia de medios en el caso de la escuela, se tuvieron que enviar a analizar al Instituto Regional de Investigación y Científica Aplicada de Ciudad Real. Pero sí que la molienda que es necesaria para realizar este ensayo sí que se realizó en la escuela con la ayuda de un molino de bolas para obtener así la muestra con un tamaño inferior a 0,53 milímetros. Hay que decir también que el ensayo de difracción de rayos X es actualmente uno de los métodos más potentes para poder estudiar la estructura de las grandes moléculas. El segundo de los ensayos químicos será el de fluorescencia de rayos X, cuyo objetivo es determinar la composición química de un material. De igual modo, debido a la carencia de medios en la escuela, se envió a analizar al Instituto Regional de Investigación y Científica Aplicada de Ciudad Real. Para este ensayo es necesario el uso de un espectrómetro que, bueno, el ensayo ya directamente lo realizaban ellos y nos enviaban lo que son los resultados. A partir de este momento ya sí que todos los ensayos que se realizaron fueron siempre en la escuela. Se va a comenzar hablando de los ensayos físicos. Uno de los ensayos físicos realizados fue el de determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad. Hay que decir que se utilizaron un total de 33 probetas. Los equipos que son necesarios para realizar este ensayo son un tanque para poder sumergir las probetas, un contador de tiempos, una estufa ventilada y una balanza que tenga una precisión de 0,01 gramos. En cuanto al procedimiento es bastante sencillo, únicamente se deben secar las probetas en la estufa a unos 70 grados centígrados, se dejan ventilar a temperatura ambiente y una vez hecho esto se pesan cada una de las probetas en la balanza y se mide el área con la ayuda del calibre, que tiene una mayor precisión. El ensayo determina que estas probetas se deben sumergir durante un tiempo determinado a una altura de 3 milímetros. Pues bien, se colocan las probetas en el tanque, siempre colocándolos sobre unos pequeños apoyos, de manera que se evite el contacto de la base de la probeta con la base del tanque. Según los tiempos que va marcando la norma, se iban sacando estas probetas y se iban pesando. El ensayo finalizó transcurridos 1440 minutos y donde se obtiene cuál es la masa que va absorbiendo la probeta en función del tiempo. El segundo de los ensayos físicos fue el de determinación del coeficiente de absorción de agua, pero en este caso a presión atmosférica. Es muy parecido al anterior, también se utilizaron un total de 33 probetas. En cuanto al procedimiento, de igual modo se secan las probetas en la estufa, se dejan ventilar a temperatura ambiente y se pesan. Una vez hecho esto, en este caso el ensayo demuestra que se deben sumergir las probetas hasta la mitad de la altura aproximadamente, transcurridas 60 minutos
desde un tiempo inicial se sumergen hasta las 3/4 partes de la probeta y cuando han transcurrido 120 minutos del tiempo inicial se sumergen por completo, dejando siempre por encima de ellas una capa de agua de aproximadamente 2,5 centímetros. Cuando han transcurrido 48 horas se saca cada una de estas probetas y se pesa para ver cuál va siendo el coeficiente de absorción. Se vuelven a introducir las probetas en el tanque y cada 24 horas se van sacando cada una de ellas y volviendo a pesar. El ensayo finaliza cuando 2 pesadas consecutivas determinan que la probeta está completamente saturada. El ensayo de desorción sería el proceso completamente opuesto a este. De igual modo se utilizan un total de 33 probetas. El objetivo es determinar cuál es la pérdida de agua por evaporación de cada una de las probetas y también determinar si existen variaciones en cuanto a la porosidad de cada una de las probetas. El procedimiento: se secan las probetas en la estufa, se dejan ventilar a temperatura ambiente, se sumergen en un tanque para que se saturen durante 72 horas y una vez hecho esto se pesan. Se colocan en una habitación, en este caso estuvieron en una habitación del laboratorio en una temperatura entre 20 y 24 grados centígrados. Según los tiempos que va marcando la norma se iban pesando para ver cuál era el coeficiente de evaporación que iban sufriendo cada una de las probetas. El ensayo finalizó cuando 2 pesadas consecutivas determinaron que la probeta estaba completamente seca. Otro ensayo físico sería el de determinación de la densidad real y aparente, así como de la porosidad abierta y total. Los equipos necesarios, de igual modo, la estufa ventilada, la balanza, en este caso, que sea capaz de pesar de forma hidrostática, un tamiz con una malla de 10 milímetros, un molino de bolas planetario, el cual está formado por el propio aparato, y un recipiente metálico junto con 20 bolas, y ahí es donde se produce la molienda, un tamiz con una malla de 0,063 milímetros, un pignómetro, que es el que vemos en la parte de la izquierda, más pequeño, y el volumenómetro, que será el más grande. En cuanto al procedimiento, pues de los trozos que se habían obtenido de la resistencia a compresión, que posteriormente hablaremos de ella, se tamizaron con el tamiz de 0,10 milímetros y se metieron en el molino planetario para molerlo. La molienda se pasó por el tamiz de 0,063 milímetros y ya comienza lo que sería el ensayo del pignómetro y del volumenómetro. El pignómetro determina que se necesitan 10 gramos de masa. Se debe llenar el pignómetro hasta aproximadamente la mitad de su altura, se introducen estos 10 gramos de masa, se mezcla el sólido con el líquido y se vuelven a llenar, se enrasa lo que es el pignómetro con el agua y se pesa. Se limpia un poco el pignómetro y se llena con agua desionizada únicamente sin el material sólido. Así determinamos cuál es el peso con el material sólido y sin ella. En el caso del volumenómetro se necesitan 50 gramos de masa. Para ello lo que se hicieron fue ir echando en el volumenómetro aproximadamente en 5 pesadas 10 gramos, se iba mezclando siempre el estado sólido con el líquido y se mide directamente con el aparato cuál es el volumen saturado. El último de los ensayos físicos será el del porosímetro de mercurio. Hay que decir que este ensayo era la primera vez que se realizaba en la escuela. Para ello se utilizaron un total de 4 probetas, uno de cada tipología, y el objetivo de este ensayo es determinar la cantidad de poros y de huecos que existen en el volumen de una roca. En todo caso, la muestra tuvo que ser siempre con un tamaño de 1 centímetro cúbico y se comprendió entre pesos entre 1,4 y 2,5 gramos. Estos son los aparatos o equipos necesarios que se necesitan para realizar este ensayo. El primero de ellos es la célula portamuestras, donde se coloca la muestra, la balanza, en este caso con una precisión de 0,01 gramos, y el porosímetro, que en este caso era un Microrometrix Autopore 4. El porosímetro a su vez está compuesto por un puerto de baja presión y un puerto de alta presión. En cuanto al procedimiento, se deben secar las probetas a 105 grados centígrados, se dejan ventilar y se pesa cada una de ellas. Una vez hecho esto, se meten las muestras dentro del portamuestras o penetrómetro, el cual se introduce dentro del porosímetro. Este actúa de forma automática y los resultados los va dando directamente al ordenador. La intrusión forzada de mercurio se realizará a baja presión a 2 atmósferas y a alta presión a 4.000 atmósferas. Cuando ha finalizado el proceso de intrusión y extrusión de mercurio, los resultados que se obtienen serán la porosidad total de la muestra, el volumen de mercurio que se introduce en función del radio de poro y las curvas de distribución del tamaño de poros. Dentro de los ensayos mecánicos se realizó el de determinación de la resistencia a la compresión uniaxial. Para ello se utilizaron 25 probetas con un tamaño de 5 centímetros cúbicos. Los equipos necesarios es la prensa multiensayo y un cronómetro. En cuanto al procedimiento, se debe medir la sección de todas las probetas con la ayuda del calibre, se centra la probeta en la placa base la máquina directamente que realiza la rotura compresión
empieza a aplicar una fuerza que está en torno a entre 1 y 0,5 megapascales. Esta máquina se para en el momento que nota que la probeta ha roto y se obtiene así la resistencia, que sería la fuerza transmitida por la prensa multiensayo dividido entre el área de la probeta. Dentro de los ensayos acústicos se realizó el de determinación de la velocidad de propagación del sonido, es decir, el ensayo de ultrasonidos. Para ello se utilizaron también 33 probetas y todas ellas con un tamaño de 5 centímetros cúbicos. Se necesita también para equipos necesarios la balanza con una precisión de 0,01 gramos, una estufa ventilada y lo que sería el propio ultrasonidos. En este caso se realizó el ensayo con las probetas en estado saturado y en estado seco. En estado seco se deben secar las probetas, se dejan ventilar y se pesan. En estado saturado lo que se hace es que se sumergen las probetas durante 72 horas hasta que están completamente saturadas y posteriormente se pesan. La diferencia que puede existir de los resultados en el caso de ultrasonidos puede venir determinado por la cantidad de agua que tiene cada una de las probetas, la longitud de su recorrido, la cantidad de grietas y huecos que tenga y la disposición de los traductores. En este caso se realizó siempre colocando los traductores en caras enfrentadas. A modo de resumen, pues decir que los traductores tenían 50 hercios, una fuerza de 50 hercios, el patrón de tarado del ultrasonido estaba en 10 microsegundos. Para evitar errores se debe intentar siempre colocar los palpadores con una misma presión y que las condiciones en las que se realice el ensayo estén en torno a 20 grados centígrados. Se llegan al último de los ensayos realizados, que son los de durabilidad. Dentro de ellos se realizó el de determinación de la resistencia a la heladicidad y el de cristalización de sales. En cuanto al de resistencia a la heladicidad, se utilizó en un total de 8 probetas. Estas tenían un tamaño de 5 centímetros cúbicos. Los equipos necesarios eran una cámara frigorífica que sea capaz de llevar hasta menos 15 grados centígrados, una estufa ventilada y una balanza. En cuanto al procedimiento, se secan cada una de las probetas, se dejan ventilar, se sumergen hasta la mitad de la altura, transcurridos 60 minutos se sumergen hasta las 3/4 partes y cuando han transcurrido 120 minutos se dejan sumergidas durante 8 horas. Cuando han transcurrido 8 horas se sacan las probetas de la estufa y se meten dentro de lo que sería la cámara frigorífica. En esta cámara frigorífica se dejan durante 18 horas y este ciclo se vuelve a repetir cada 15 veces, durante 15 ciclos. El objetivo de este ensayo será determinar cuál es el volumen aparente que pierde la probeta tras el ensayo de heladicidad. En cuanto al ensayo de resistencia a la cristalización de sales, se realizó en un total de 11 probetas. Estas probetas debían ser un tamaño inferior de 4 centímetros de lado y los equipos que son necesarios es una estufa ventilada, una balanza que sea capaz de pesar con una precisión de 0,01 gramos, un local que esté a una temperatura de aproximadamente unos 20 grados centígrados y el sulfato sódico deshidratado al 14%, que es lo que es diferente en este ensayo con el resto. En cuanto al procedimiento, de igual modo se secan las probetas en la estufa, se dejan ventilar a temperatura ambiente, se secan y una vez hecho esto se realiza una disolución de 250 mililitros de sulfato sódico deshidratado, se sumergen las probetas en esta disolución durante 8 horas, transcurridas las 8 horas, se sacan y se meten en la estufa. Se dejan secar en la estufa y este procedimiento se repite de nuevo durante 15 ciclos. El objetivo también, por tanto, de este ensayo será determinar qué volumen aparente pierde cada una de las probetas. Una vez realizado todos los ensayos en laboratorio, se pasó a realizar los ensayos in situ. Hay que decir que todos los ensayos realizados in situ fueron siempre de carácter no destructivo. El primero de ellos es el de ultrasonido, cuyo objetivo es poder corroborar las fases constructivas planteadas por los diferentes historiadores a lo largo de la historia. Otro objetivo sería determinar también de qué material estaban formados los pilares, especialmente su relleno. Las zonas de estudio fueron un primer pilar perteneciente a la doble girola, los pilares 2 y 3 muy cercanos al transepto y un cuarto pilar muy cercano a la fachada principal. Hay que decir que este ensayo se intentó realizar siempre colocando los palpadores enfrentados entre ellos, pero debido al gran diámetro que tienen estos pilares, se atenuaba la señal y no era capaz de ser leída por los palpadores. Por tanto, se tuvo que realizar mediante un barrido a lo largo de todo el pilar, colocando siempre los palpadores entre ellos a 20 centímetros de distancia. También se realizó en varios paños de la Capilla de los Apóstoles y de la Capilla de los Muñoz. En este caso se realizaron a tres alturas distintas, una primera altura a 53 centímetros, una segunda altura a 1,60 m y una tercera a 2,10 m, colocando también siempre los palpadores a 20 centímetros entre ellos. El segundo de los ensayos realizados in situ es el del higrómetro. El objetivo de este ensayo es localizar cuáles son los focos de evaporación tanto en los muros como en soleras. Este ensayo se realizó en paños de la Capilla de los Apóstoles, en algún paño también de la antesacristía, de la Capilla de los Muñoz y en una parte de la fachada norte.
En este caso, el objetivo del ensayo es determinar qué temperatura en grados centígrados existe y cuál es la humedad en gramos partido de kilogramos. Se tomaron 4 medidas, una primera en el interior de la sala, una segunda a 50 centímetros de altura en la pared, otra en la intersección entre el suelo y la pared y una última en el suelo. Este ensayo se realizó en 2 épocas distintas del año, una primera medida el 1 de marzo de 2013 y una segunda el 21 de mayo del 2013, para así poder contrastar humedades y temperaturas, siempre realizada con el termohigrómetro de lectura instantánea, que es el que se muestra en la fotografía. Es importante también a la hora de realizar este ensayo tomar las medidas en el exterior de la catedral para poder contrastar también qué temperatura y qué humedad existe en el exterior y si condiciona la interior. El tercer y último de los ensayos in situ será la recogida de sales. El objetivo es determinar de qué materiales o qué compuestos tienen estas sales y descubrir cuál es su causante principal. Estas sales se encontraban en todos los paños de las capillas, en las columnas y en los motivos decorativos. Debido también a la falta de medios en la escuela, se envió a analizar al Instituto Regional de Investigación y Científica Aplicada de Ciudad Real. Una vez que se habían realizado todos los ensayos en laboratorio, se pasa a hacer un análisis de las lesiones encontradas tanto en los alzados externos de la catedral como en las capillas. Para no extendernos en exceso, únicamente se van a explicar algunas de las patologías principales en algunos alzados y en algunas de sus capillas. Por ejemplo, una de las patologías muy dadas en todos los alzados de la catedral serán las grandes cantidades de pátinas biológicas y vegetales superiores que existen en la mayor parte de sus muros. Esto puede venir debido a la gran cantidad de agua que existe en los muros y a la carencia fundamentalmente de sol. Por eso es especialmente patente en el caso de la fachada norte. En las imágenes se muestra claramente cómo existen gran cantidad de musgos y gran cantidad de vegetales superiores. Otra patología también muy dada, en este caso en la fachada norte y en la fachada sur, son las pérdidas de volumen en las arbotantes. Sobre esta patología existen divergencias de opiniones. Por ejemplo, Rodrigo de Luz determinó que estos arbotantes no debieron existir. Por otro lado, Francisco de León determinó que existieron, pero no dio más datos al respecto. Gema Palomo, en su tesis doctoral, determinó que estos arbotantes se debieron destruir por alguna razón. Y por último, Francisco Noguera, que es el más actual, determinó que estos arbotantes efectivamente se debieron destruir por alguna razón y posteriormente se reconstruyeron, pero de forma parcial. Otra patología también muy dada en todos los alzados de la catedral es el ensuciamiento biológico producido por la gran cantidad de palomas y de aves que habitan en los alrededores de la catedral. Esto es muy visible en la mayor parte de las cornisas y de los aleros, produciendo en ocasiones capas con 1 centímetro de espesor. Otra patología también muy dada en todos los alzados es la alveolización. La alveolización es producida por la acción del viento cargado de partículas. Será más incidente o menos en función de la tipología de piedra que se haya utilizado en un tipo de muro u otro. Sorprendentemente, en algunas partes bajas de muro se vio que existe una gran degradación, aunque por lo general es en las zonas altas de muro donde se ven especialmente degradadas por esta patología. En el caso del alzado principal, vemos también el vandalismo producido por la acción humana, o bien por aerosoles o bien por la ralladura, principalmente en las columnillas que existen en el acceso a la catedral. Otra patología también muy dada en todos los alzados son las pátinas negras, producidas por la contaminación ambiental o por la gran cercanía que existe entre la catedral y el tráfico rodado. Especialmente en este caso lo vemos en todos los escalones de acceso y en la mayor parte de las cornisas. La última patología a comentar dentro de los alzados serán las disgregaciones. Ya se había comentado con el clima de Cuenca que tienen grandes precipitaciones y que los inviernos son muy fríos. El agua cristaliza en el interior de la piedra o hiela en el interior de la piedra, produciendo la rotura de esta y, por lo tanto, como consecuencia, la caída de ciertas partes de las molduras de las cornisas. En el interior de las capillas existen gran cantidad de patologías. La primera de ellas, por ejemplo, es el caso de las suciedades, fundamentalmente en las bóvedas. Esta patología se cree que es producida porque antiguamente se utilizaba una gran cantidad de cirios y velas. El humo negro que desprende al prender estas velas quedaban pegadas en lo que era toda la parte de las bóvedas. Otra patología muy dada también en todas las capillas, aunque son especialmente patentes en el caso de la capilla de los Apóstoles, son las grietas. En este caso se pueden apreciar en el dintel de la puerta, en algunas zonas cercanas a un pequeño balcón que hay, que puede ser producido por el anclaje de este balcón, pero la única que resulta quizá un poco más dañina son las que se encuentran en las bóvedas. Las costras salinas son muy patentes en todas las capillas. En el caso de la capilla de los Muñoz especialmente,
En este caso se pueden apreciar claramente en la mayor parte de las columnas, en el arranque de las bóvedas, pueden venir producidas por las filtraciones de agua que se producen al interior, cargados de contaminación ambiental y cristaliza en forma de sales. El caso de la Capilla de los Muñoz es la que se encuentra especialmente más degradada, debido a que en el año 1900 aproximadamente se produjo la caída de la Torre de las Campanas, que es la que estaba por encima del Arco de Jamete, que es justo al lado de la Capilla de los Muñoz, y por tanto produjo daños en la cubierta y en la bóveda de esta capilla, produciendo pues, pérdidas de volumen en algunas de las columnas o en partes superiores de muro, como se puede apreciar claramente en las imágenes. También existen gran cantidad de albelización en muros, que quizá en el interior del interior de las capillas sería más extraño, pues aparece en este caso, muy patente, se puede ver claramente en la fotografía, y gran cantidad también de disgregaciones en la mayor parte de las cornisas. En este caso puede venir producido o bien también por ese tema que se ha comentado, o por la gran cantidad de sales que van degradando la piedra, van comiéndose poco a poco la piedra. En pantalla se muestra cada una de las 78 fichas patológicas que se realizaron para poder comprender mejor cada una de las patologías. Claramente se hizo una referencia en el plano, se colocó a poder ser en planta y enlazado para poder referenciar en qué zonas se localizaban, se hizo una descripción de la lesión, se analizaron las posibles causas. En cuanto a la clasificación, se determinó qué zonas o qué sistemas constructivos eran afectados, el grado de peligrosidad si era bajo, medio o alto, y la urgencia de intervención de igual modo si era baja, media o alta, y por último, en aquellas las que se consideraron oportunas, se realizaron una serie de observaciones. Una vez que se habían realizado ya todo el apartado de metodología, se pasó a analizar los resultados de los ensayos obtenidos tanto en laboratorio como in situ. Dentro de los ensayos vamos a comenzar hablando de los ensayos químicos, en concreto con el de difracción de rayos X, que ya se había comentado que el objetivo era determinar la composición química. Pues bien, se pudo determinar que tanto en la muestra de Arcos de la Cantera como en la muestra de la Catedral existían grandes cantidades de dióxido de carbono. También existían grandes cantidades de óxido de calcio, en torno al 54%. La única diferencia apreciable entre la muestra de la Catedral y la muestra de Arcos de la Cantera es que existía aproximadamente un 16% de SiO2 en el caso de la muestra de la Catedral, y esto podía venir producido porque la muestra que se envió a analizar de la Catedral pudiese haber ido contaminada con algunos granos de cuarzo. En cuanto a los resultados de los ensayos de fluorescencia de rayos X, se pudo determinar que efectivamente existían grandes cantidades de dióxido de carbono, aproximadamente un 73%, aproximadamente también un 14% de anhidro sulfúrico y un 10% de magnesio. Estas proporciones tan altas de anhidro sulfúrico y de magnesio podría venir producido porque las sales que se cogieron directamente de las capillas pudiesen haber ido también con pequeños granos de mortero que se hubiesen utilizado en alguna de las restauraciones de la catedral, o también producidas por la contaminación ambiental. En cuanto a los ensayos físicos, se va a comenzar hablando de los ensayos del porosímetro. Ya se había comentado en un inicio que existían dos grupos, P y L, pero que esta codificación no era la más adecuada. Pues bien, se establecen dos nuevos grupos, el grupo 1 con las probetas P2 y L1, cuyo diámetro de poro estará entre 1 y 10 micras, y el grupo 2 con las probetas P1 y L2, cuyo diámetro de poro estará entre 0,01 y 1 micra. Si se observan los gráficos que se obtienen con el porosímetro de mercurio, se puede ver que efectivamente las probetas del grupo 2, la P1 y la L2, tienen la curva máxima entre 0,01 y 1 micra, y las probetas del grupo 1 tienen la curva máxima entre 1 y 10 micras. Si tenemos en cuenta que la porosidad abierta de un material está íntimamente relacionada con la capacidad que tiene este material para dejar pasar el agua a su través, se ve claramente que las probetas del grupo 2 tendrán una mayor facilidad para la degradación. Esta tabla hace referencia a modo de resumen a todos los ensayos de absorción, densidades, porosidades, etc. Se puede apreciar que las probetas del grupo 1, que son las que están coloreadas en verde, se obtuvo una absorción de aproximadamente un 5%, frente a las probetas del grupo 2, coloreadas en rojo, que se obtuvo una absorción de aproximadamente un 23%. Si se analiza el gráfico de absorción-desorción, donde en el eje de las X se observa el tiempo y en el eje de las Y el peso, se puede ver que efectivamente las probetas del grupo 2, es decir, la morada y la roja, absorben mayor cantidad de agua que las probetas del grupo 1, que son la verde y la azul. Por tanto, la pérdida de agua también será mayor en el caso de las probetas del grupo 2 que las del grupo 1. El punto rojo muestra el punto de inflexión entre la absorción y la desorción. En cuanto a densidades, sí que se obtuvo unos valores bastante normales, en torno a 2,7 gramos centímetro cúbico, que es el valor común para un tipo de roca caliza.
Y en cuanto a las porosidades, se obtuvieron valores bastante llamativos. En el caso de las probetas del grupo 1, la porosidad salió en torno a un 20%, frente a las probetas del grupo 2, que llegaba hasta una porosidad aproximadamente un 45%. Es una porosidad bastante elevada. En cuanto a los ensayos de resistencia a compresión, en el caso de las probetas del grupo 1, es decir, la coloreada en verde, se obtuvo una resistencia de aproximadamente 93 kN, y las probetas del grupo 2, las coloreadas en rojo, se obtuvo una resistencia a compresión de aproximadamente 10 kN. Si se tiene en cuenta que el tamaño de poro de las probetas del grupo 1 estaba entre 1 y 10 micras, las del grupo 2 entre 0,01 y 1 micra, es decir, las del grupo 2 bastante más pequeño, y la porosidad del grupo 1 era bastante inferior que las del grupo 2, se llega a la conclusión de que efectivamente la resistencia a compresión de una probeta estará íntimamente relacionada con la capacidad que tiene esa probeta en función del tamaño de poro y la porosidad. En cuanto a los resultados de ultrasonidos, ya se había comentado que se había realizado con la muestra en estado saturado y en estado seco. Pues en realidad no se obtuvieron grandes variaciones de resultado con la probeta en estado saturado y en estado seco, pero sí que se obtuvieron grandes diferencias entre el caso de la probeta del grupo 1 y las probetas del grupo 2. Las probetas del grupo 1 se obtuvieron una velocidad de aproximadamente 5 km por segundo, frente a las probetas del grupo 2, que se obtuvo una velocidad de aproximadamente 2 km por segundo. Si se tiene en cuenta, de nuevo, la porosidad de la probeta, se ve claramente que las probetas que tienen una mayor porosidad, la velocidad de transmisión es menor porque la onda ultrasónica tarda más, como si dijésemos, se pierden entre los poros. En cuanto a los ensayos de durabilidad, se va a comenzar con el ensayo de hielo y deshielo, donde se pudo observar que las probetas del grupo 1, después de finalizar los 15 ciclos, prácticamente se mantuvieron inalteradas, no tenían grandes degradaciones, frente a las probetas del grupo 2, que ya aproximadamente en un séptimo ciclo empezaban a romperse y tan solo una consiguió alcanzar o consiguió resistir los 15 ciclos. Posteriormente lo que se hizo es realizar la resistencia a compresión de estas probetas para así poder compararlas con la resistencia a compresión inicial de aquellas probetas que no habían sido sometidas a este ensayo de hielo y deshielo. Y se pudo comprobar que las probetas del grupo 1 había disminuido su resistencia a compresión más que las probetas del grupo 2. Es algo que no era muy común, pero de igual modo las probetas del grupo 1 seguían teniendo una resistencia a compresión muy superior que las del grupo 2. Por último, dentro de los ensayos de durabilidad está el de cristalización de sales. Se pudo ver que las probetas del grupo 1, en este caso, ya se empiezan a deteriorar más. Aproximadamente en un 12º ciclo ya se ven degradaciones, pérdidas pequeñas de volumen, y las probetas del grupo 2, en los primeros ciclos, ya en un segundo y tercer ciclo, prácticamente se empiezan a romper y ninguna es capaz de resistir los 15 ciclos. Queda bastante visible en el caso de las fotografías. La fotografía de arriba hace referencia a las probetas del grupo 2, se ven claramente como todas las esquinas muy redondeadas, rotas, muy comidas por la sal, y la fotografía inferior, que hace referencia a las probetas del grupo 1, se ve que tiene algunas pérdidas de material, pero que se encuentra en mejor estado. En cuanto al resultado del higrómetro, ya se había comentado que se había realizado en dos épocas distintas, en marzo y en mayo, obteniendo que la capilla de los Muñoz, que está orientada al norte, la diferencia de temperatura y de humedad era menor que las que están orientadas al sur, que son la antesacristía y la capilla de los Apóstoles. Estas gráficas muestran en el eje de las X la temperatura y en el eje de las Y el grado de humedad. Se pudo ver que en la antesacristía y la capilla de los Apóstoles la temperatura había aumentado y la humedad había disminuido, principalmente por la acción del sol. Y en el caso de la capilla de los Muñoz no habían existido grandes cambios. Una vez analizadas todos los resultados y habiendo sido realizada toda la metodología, se pasa al último punto del proyecto, que serán las conclusiones. Hay que decir que a lo largo de todo el proyecto se pretendió siempre establecer una conclusión para cada uno de los objetivos planteados. La primera de las conclusiones es en cuanto a las fases constructivas planteadas por los diferentes historiadores y el uso del ultrasonido en la catedral. Se pudo comprobar que en un primer pilar perteneciente a una fase constructiva se obtuvo una velocidad de ultrasonido de aproximadamente 0,86 km por segundo. En los pilares 2 y 3, que pertenecen a una segunda fase constructiva, se obtuvo una velocidad de aproximadamente 1,20 km por segundo. Y en un cuarto pilar se obtuvo una velocidad de ultrasonido de aproximadamente 1 km por segundo. Si tenemos en cuenta las fases constructivas planteadas por los diferentes historiadores, se llega a la conclusión de que Joaquín Ibáñez y Marian Álvarez Builla son los que más se acercan a los resultados obtenidos.
La segunda de las conclusiones era realizar un correcto levantamiento planimétrico. Pues bien, efectivamente se realizaron 25 salidas gráficas entre alzados, secciones, tipología de la piedra, modelizado de la bóveda en 3D y modelizado de la catedral en 3D, con el objetivo de poder plasmar sobre ellas el inventario patológico, poder comprender el sistema constructivo de la catedral y poder realizar un correcto estudio del soleamiento. La tercera de las conclusiones sería que, tal y como apuntaba Rokinski en alguno de sus libros, la mayor parte de la catedral estaba construida con piedra procedente de arcos de la cantera. Gracias al ensayo de difracción de rayos X, con el cual se determina la composición mineralógica del material, se pudo corroborar que efectivamente la piedra de arcos de la cantera y la piedra de la catedral tendrían el mismo origen. La cuarta de las conclusiones sería en cuanto a los ensayos realizados en laboratorio. Ya se había dicho que existían dos grupos, el grupo 1 con las probetas P2 y L1 y el grupo 2 con las probetas P1 y L2, y que sostenían unos resultados de tamaño de poro en el caso del grupo 1 bastante superior que las del grupo 2, que la absorción del grupo 1 era bastante inferior que la del grupo 2, las densidades eran muy semejantes, en torno a 2,7 gramos centímetro cúbico, que la porosidad del grupo 1 era en torno a un 20% y la porosidad del grupo 2 era muy superior, en torno a un 45%, y que la resistencia a compresión de las probetas del grupo 1 estaba en torno a 93 kN y las probetas del grupo 2 en torno a 10 kN. Esto nos lleva a la conclusión de que serán las probetas del grupo 1 las que se utilicen para los elementos de mayor resistencia. Al tener un tamaño de poro mayor, se tendrán mayor dificultad para que el hielo y las sales cristalicen en su interior, tienen una mayor resistencia y por ello se utilizan pues, en bóvedas, cimentaciones, pilares, etc. Y las probetas del grupo 2 se utilizarán para los elementos más como decorativos. Principalmente también porque tendrán una mayor facilidad de labra y será mucho más fácil para el cantero. La quinta de las conclusiones sería en cuanto a los ensayos de durabilidad. Se habían determinado de nuevo los dos grupos, con el ensayo de hielo y deshielo se había comprobado que la pérdida de compresión de las probetas era un 15% y las probetas del grupo 2 era de un 3% aproximadamente, pero sí que es verdad que las probetas del grupo 1 prácticamente resultaron inalteradas durante todo el proceso y las probetas del grupo 2 prácticamente todas rompieron. En cuanto al ensayo de sales se ha podido comprobar que era el que más afectaba a todas las probetas. En el caso de las probetas del grupo 2, ninguna fue capaz de resistir los 15 ciclos y por el contrario, las probetas del grupo 1, alguna empezó a deteriorarse, pero continuaron los 15 ciclos. Si tenemos en cuenta un artículo de David Benamente, en el cual determina que en función del radio de poro tendrá una mayor o menor dificultad para la degradación, se puede determinar que las probetas del grupo 1, al tener un tamaño de poro bastante superior, tendrá una mayor dificultad para que cristalice el hielo y de las sales en su interior y por tanto tendrá una mayor resistencia. Frente a las probetas del grupo 2, que al tener un tamaño de poro tan pequeño, tendrá una gran facilidad para la degradación. La sexta de las conclusiones será en cuanto a las humedades encontradas en las capillas con el ensayo del higrómetro. Pues bien, ya se había determinado que las que están orientadas al sur, es decir, la antesacristía y la capilla de los apóstoles, se obtuvo una humedad de aproximadamente 50 gramos kilogramos y las que están orientadas al norte, la capilla de los Muñoz, se obtuvo una humedad de aproximadamente 60 gramos kilogramos. Esto nos lleva a la conclusión de que efectivamente el sol influye realmente en la humedad que existe en los muros o en el interior de las capillas. La séptima conclusión sería en cuanto a la evacuación de las aguas relacionado con las patologías que son presentes en el interior de las capillas. Se pudo comprobar tras realizar un estudio de las cubiertas que en el caso de la capilla de los Muñoz había un canalón que resultaba realmente con un diámetro insuficiente, puesto que se puede ver a todo a su alrededor cómo existe gran cantidad de pátinas biológicas. De igual modo ocurre en el caso de la capilla de los apóstoles, donde existe un canalón que recoge las aguas tanto del transepto como de la propia capilla de los apóstoles y por tanto tiene un diámetro que resulta realmente insuficiente, produciendo las filtraciones en el interior de la capilla y por consecuente la aparición de sales. ¿Por qué se cree que estas sales son consecuencia del agua? Porque si tenemos en cuenta que los inviernos de Cuenca eran muy fríos y que con grandes precipitaciones y que con el ensayo de fluorescencia de rayos X se habían determinado que existían aproximadamente un 14% de anhídrido sulfúrico, sabemos que el anhídrido sulfúrico cuando se une con el agua produce la aparición de estas sales y es por ello por lo que la conclusión a la que se lleva es que las sales que aparecen en todo el interior de las capillas son producidas por la filtración de agua de lluvia a través de las cubiertas. Algunas soluciones podrían ser aplicar recubrimientos que podrían solucionar temporalmente el problema, pero principalmente lo importante sería intentar eliminar o reducir el tráfico rodado cercano a la catedral. Por último, se plantean dos conclusiones finales. Una primera conclusión sería que las probetas del grupo 1 se utilizasen para los elementos estructurales y de mayor resistencia y las probetas del grupo 2 para los elementos decorativos. Y será por el transcurso del tiempo por lo que se produzca pues, la gran degradación que existe en la catedral.
La segunda de las conclusiones sería que las probetas de grupo 1 se utilizasen para los elementos, pues sí, de mayor resistencia, pero cimentaciones, partes bajas de muros, arbotantes, etcétera, y por el contrario, las probetas de grupo 2 no solo se utilizasen para las zonas decorativas, sino también para las partes altas de muros. Sabemos que esta probeta tiene poca resistencia, pero también se conoce que con el paso del tiempo la piedra endurece. Si fuese esta solución la adecuada, sería un poco más lógica la degradación que existe hoy en día tanto en las fachadas externas de la catedral como en el interior de las capillas. Y esto es todo, pues muchas gracias por su atención y si alguna pregunta o alguna duda, intentaremos contestarla. Bueno, muchas gracias, Ana María. Quisiera hacer públicamente, pues, darle la enhorabuena, que la hagas extensible a Mónica también por el trabajo que habéis desarrollado. La verdad es que los tutores estamos muy satisfechos del trabajo que habéis hecho, sabemos que habéis trabajado duro, que habéis pasado mucho frío en la catedral, bueno, nosotros también hemos pasado con vosotras, y sobre todo a ti en particular, darte la enhorabuena por la exposición, ha sido muy clara, muy concisa, espero que haya sido interesante, y bueno, estamos aquí para, si queréis alguna pregunta sobre el tema, o algo os habrá resultado curioso, o preguntarle a Ana María qué le ha parecido el proyecto, si lo recomienda, o no sé, lo que queráis, estamos a vuestra disposición aquí. ¿Cuánto tardasteis en hacerlo? En realidad el proyecto lo cogimos en octubre o así, pero el tema de poder centrarse un poco en la recopilación bibliográfica y centrarse realmente en qué iba a consistir el proyecto nos llevó tiempo también. Luego ya comenzar realmente, no sé si sería en diciembre o así, y los ensayos ya comenzaron a partir de enero y hasta julio. Sí, el objetivo era 6 meses, no que fuera año o año y medio. Y es un proyecto, bueno, veis la cantidad de cosas que han hecho, que además de que han trabajado duro y que han estado investigando muy fuerte con nuestro asesoramiento, eran 2 personas también. Y también es importante que son 2 personas que se llevan bien. No es lo mismo trabajar con un compañero que tienes que ir detrás de él tirándole que con alguien que tira más casi que tú, que tienes que estar a su nivel. Tal. Y luego otra cosa muy importante yo creo que es que os ha gustado. Sí. Entonces, cuando algo te gusta, pues parece que te vuelve más. Te motiva más y te llama a seguir haciendo cosas, si no... ¿Por qué lo preguntabas? Porque como has dicho tú al principio 6 meses, yo conozco a gente que ya lleva año y medio con el proyecto y está viendo una familia. Puede ser. Me llama la atención que ellos tienen un trabajo bastante grande. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, de hecho, te lo puede decir Ana María y Mónica, que es la primera cosa que os pedimos en el proyecto. Sí, intentar hacerlo. Hicimos un cronograma, que era lo primero, para ir llevando una serie de tiempos y si veíamos que no llegábamos, pues teníamos que trabajar más para conseguir lo que estaba establecido en el cronograma. Un cronograma de 6 meses. Se te puede alargar a 7 meses o mucho 8. También nos puede pasar, como tenemos ahora una persona también trabajando en morteros, que empezó más o menos a vuestra altura, pero por problemas familiares o por problemas de otro tipo, pues ha tenido que alargarse. Pero el objetivo de estos proyectos son 6 meses, que es lo que tenéis que pedir para un proyecto de fin de grado, ¿vale? Una asignatura de 12 créditos que está en el segundo cuatrimestre. No sé si lo habéis entendido. ¿Más cosas? Luis, ¿te ha bien, mal? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, yo lo que os pediría es un aplauso para Ana María.